Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que ven este video. Mi nombre es Gabriel Sabando, soy un ciudadano chileno común y corriente que quería comenzar a hacer una serie de videos en función del proceso constituyente que está llevándose adelante hoy en Chile. Me parece que es un proceso importante, histórico, estemos de acuerdo o no con la forma en la que se llegó a realizar o que se llegó a establecer la Convención Constituyente. Creo que es un proceso que indudablemente es histórico y vale la pena aprovechar la instancia para compartir reflexiones respecto a dicho proceso. Em, Particularmente lo que más me motiva a realizar este tipo de videos tiene que ver con que hace mucho tiempo tengo la idea de que la crisis que enfrentamos en este momento en el mundo entero es una crisis del modelo de civilización entero, particularmente para efectos de los análisis que vamos a hacer ahora, particularmente del sistema de toma de decisiones que tenemos, vale decir, de cómo nos organizamos políticamente. No es un problema de nuevos liderazgos, no es un problema de partidos políticos, no tiene que ver con eso. Para mí es evidente que tiene que ver con la estructura de toma de decisiones, cómo nos organizamos para tomar decisiones colectivas. Entonces, me parece que es una muy buena instancia el proceso constituyente en Chile para tocar algunas cosas desde el punto de vista no académico, no quería hacer ese trabajo, no porque no se pudiera, sino que porque me parece más interesante, más accesible, abordarlo desde el punto de vista de la evidencia empírica y desde la lógica que podría tener y entender cualquier ciudadano común sin necesariamente haber leído ningún libro sobre procesos políticos, historia, ni nada. Em, lo primero que quería, sobre lo primero que quería opinar es respecto a qué es el poder constituyente. En el proceso político moderno que comienza con la Revolución Francesa o que comienza con los filósofos de la Francia liberal, con los filósofos liberales de Francia del siglo de las luces, del llamado siglo de las luces, eh, se establece una división de poderes. Y dentro de esa división de poderes, la mayoría, incluso sin, como digo, sin tener muchos conocimientos, entendemos que básicamente hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Dónde queda entonces el poder constituyente o qué es el poder constituyente? Como la palabra misma lo dice, el poder constituyente es aquel poder que crea a los demás poderes, que crea a los poderes constituidos. En este momento en Chile existen tres poderes constituidos, vale decir que ya están instaurados, institucionalizados y que están funcionando. Es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora, la diferencia entre estos tres poderes y el poder constituyente es que el poder constituyente es anterior al, a los tres poderes ya mencionados. Anterior y que da origen a los otros poderes. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y esto lo puede entender cualquier ciudadano sin haber leído nada. Es sumamente importante porque si el poder constituyente es aquel que da origen a los demás poderes, es evidente que los demás poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, no le pueden poner límites al poder constituyente. No pueden, sencillamente, porque el origen de los demás, porque el poder constituyente es anterior. No solamente es anterior, sino que además es el que funda, es el que crea, es el que constituye a los demás poderes. ¿Ok? Em, es importante decir esto porque la asamblea, perdón, o la convención constituyente, como la han llamado, podemos entender que no es plenamente soberana si no ejerce completamente el poder constituyente. Y el poder constituyente, al ser anterior
a los demás poderes, no puede estar supeditado a los designios de los poderes anteriores. Por tanto, ejemplo concreto, no puede poder poner quórum para la aprobación de una propuesta de constitución. El poder constituido, en este caso el ejecutivo y el legislativo, no pueden ponerle límites al poder constituyente. Es absurdo. La otra razón por la cual esto es importante y se puede entender muy bien, em, es que se pretende también ponerle límites al poder constituyente, a la actual convención constituyente, a la hora de debatir sobre o de discutir sobre los tratados internacionales ya firmados. Cuando se convoca al poder constituyente, el poder constituyente debe tener, y si no, debe tener el derecho, debe tener el poder de revisar todo lo que se ha hecho. De hecho, lo lógico es que el poder constituyente, al constituir un nuevo Estado, un nuevo orden institucional, evidentemente puede revisar todo lo que se ha firmado incluso más, debería comenzar con una hoja en blanco completa y absolutamente en blanco. O sea, cualquiera que pretenda de que se está saliendo de la institución, la Convención Constituyente, al no respetar lo que se firmó en el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, está simplemente faltando a la verdad, está mintiendo o sencillamente no entiende lo que es el poder constituyente. Porque el poder constituyente, reitero, es anterior. ¿No? Es anterior. A mí me gusta poner el ejemplo de que como seres humanos, como animales gregarios que somos, tenemos dos dimensiones a la hora de tomar decisiones. Hay decisiones que son individuales y hay decisiones colectivas. Y cuando tomamos decisiones colectivas, esas decisiones colectivas, eh, como son decisiones colectivas, evidentemente tenemos que tomarlas entre todos, no limitadas por las decisiones individuales o de un pequeño grupo. Pero me estoy desviando del tema. Voy a seguir una pauta pequeña que había establecido para mí mismo. El origen del proceso actual. El origen del proceso actual, hay muchos que han dicho que está en el momento en que se firma el acuerdo por la paz. Eso no es cierto, porque ningún poder del Estado actual, ningún partido político tampoco, ninguna institucionalidad, habría planteado jamás cambiar o hacer una nueva constitución. ¿Mm? Aunque en estricto rigor para mí la llamada Constitución del 80 tampoco es una constitución, porque no cumple con los parámetros mínimos para poder ser llamada constitución. Sería mejor llamarle una carta impuesta, pero constitución no, porque no emanó del poder constituyente. Em, no, el origen del proceso actual está en las manifestaciones que se dieron origen, o las manifestaciones que tuvieron origen del 18 de octubre en adelante. El estallido social, las manifestaciones masivas, las marchas de la gente, los cacerolazos, las organizaciones de pequeñas asambleas territoriales son las que presionaron y obligaron a que se llegara a instalar lo que hoy conocemos como Convención Constituyente. Ese es el verdadero origen. Ese es el verdadero origen. No el acuerdo por la paz. Lo que se firmó es sencillamente el camino institucional que trata de tomar toda esta energía y dirigirla hacia los canales institucionales para poder controlarlo. Pero el origen no está en lo firmado por un grupito de políticos. ¿Ok? Eso clarito. Más claro queda cuando vemos lo que sucedió con la instalación de la Convención Constitucional. Porque Chile Chile tenía que haber organizado esto
sin ningún problema. Tendría que haber estado todo instalado y funcionando en el momento en que se da pie a se da inicio a la Convención Constitucional. Sin embargo, no había ni papel confort, no había cámara, no estaban conectados los computadores, o sea, nada estaba funcionando. Si hubiese Chile tenido que organizar una cumbre de la APEC, por ejemplo, estoy seguro que no habría faltado absolutamente nada para que eso funcionara. La Convención Constituyente es infinitamente más importante que aquello y sin embargo, el gobierno actual no se tomó la molestia de hacer su trabajo, de algo tan simple como hacer su trabajo. Em, Respecto al, al, a las posibilidades, a las atribuciones que tiene una convención constituyente o una asamblea constituyente, que ya veremos si logra o no ser plenamente soberana. Esperemos que logre ser plenamente soberana esta convención constituyente. eh, Sus atribuciones o lo primero que debe, para lo cual debe servir una convención constituyente, una asamblea constituyente, es para ponerle límites al poder que luego va a estar constituido. Primero está para constituir los poderes del Estado, para organizar el poder político en este nuevo ciclo, definir cuál va a ser el carácter del Estado, cuál va a ser el carácter de la República, si vamos a hacer una república o un Estado plurinacional, si no vamos a hacer un Estado plurinacional, si vamos a ser un Estado federado, cuántos poderes vamos a tener, cómo se van a tomar decisiones políticas. Todo eso está definido en una constitución. Y al mismo tiempo, en la constitución también se le pone límites al poder constituido, vale decir cuáles van a ser los derechos sobre los cuales el Estado no va a poder imponerse. Entonces hay que discutir. Y de hecho, en la primera semana ya se ha estado hablando bastante al respecto. Se tiene que discutir eh, cómo nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Vale decir, el reglamento de cómo va a funcionar la convención constituyente. Y segundo, se tiene que poner de acuerdo sobre cuáles van a ser los límites de ese acuerdo. O sea, sobre qué cosas vamos a normar y qué cosas no vamos a normar. Esto ya lo resolvió de alguna manera el Imperio Romano con la famosa palabra república. La palabra república quiere decir cosa pública, asunto público, y el poder político, la convención constitucional, el poder constituyente debiera normar aquellas cosas de carácter público, no aquellas cosas de carácter privado. Y eso es sumamente importante porque, por ejemplo, hasta el día de hoy a mí me parece profundamente absurdo que por ley se nos prohíba tener una planta en la casa. ¿M? Me refiero a una planta de marihuana, porque es tan arbitrario como prohibirle a la gente tener en su casa un gomero o andar con calzoncillos amarillos. Eso pertenece evidentemente al ámbito privado y por tanto el Estado ni los poderes deberían poder inmiscuirse en aquello. Eso debería estar fuera del ámbito de las competencias de la ley. O sea, eso son cosas que deberían estar muy, muy, muy claras y espero que en esta nueva constitución ese tipo de cosas queden claras. Otra cosa que veo con preocupación en cada uno de estos procesos, cada vez que se realiza un cambio en la constitución o se hace una nueva constitución, es que debiera quedar claro también cuáles son los derechos y las obligaciones. Porque, por ejemplo, nos están ya hoy, ahora se está discutiendo sobre la obligatoriedad del voto. No, votar debiera ser un derecho, no una obligación. Son cosas
que cualquier ser humano entiende que son distintas, porque si es una obligación, entonces ya no es un derecho, sino que una obligación. Pues, distingamos bien las cosas. Lo mismo con el tema de la salud. La salud debiera ser un derecho. Yo debiera estar, yo debiera tener el derecho a acceder a la salud, a un determinado tipo de salud además, porque hay, eh, hay distintas cosmovisiones, sobre todo contemplando lo que sucede ahora con los pueblos originarios que tienen otra visión sobre lo que es la salud del ser humano. Entonces también uno tiene que tener claro que hay distintos tipos de salud, hay distintas cosmovisiones respecto a qué es lo que vamos a entender por salud y eso también debiera estar respetado. Pero sea como sea, la salud debiera ser un derecho y no una obligación. Lo digo a propósito, por ejemplo, eh, de la pretensión de obligar a todas las personas a vacunarse. O sea, eso me parece una imposición dictatorial, precisamente porque la salud, insisto, debiera ser un derecho y no una obligación. Em, También pasa con el derecho a la vida. El derecho a la vida se supone que debiera ser un derecho, no una obligación. A nosotros nos pasó como familia, particularmente con mi padre, en que los últimos, el último año de vida incluso de mi padre estaba prácticamente obligado a vivir cuando él ya no quería vivir porque sus condiciones de vida eran muy malas. Y lo único que él quería era que su vida pudiera terminar, pero sin embargo nosotros no podíamos tomar esa decisión. Ni él tampoco podía tomar decisión. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿La vida es un derecho o es una obligación? Pues si la vida es un derecho, entonces yo podría eventualmente terminar con mi vida cuando se me antoje. Y no tendría que estar obligado a tomar ciertos tratamientos, qué sé yo, ni la familia estar obligada a vivir el calvario de ver cómo un ser querido, una persona a la que uno adora, se deteriora hasta el punto de no ser capaz ni siquiera de mantener su esfínter. O sea, para mí no fue una buena experiencia ver el deterioro de mi padre. Respeto que otras personas busquen y pretendan extender la vida de sus seres queridos al máximo, pero insisto, eso debiera ser un derecho y por tanto una decisión personal, familiar y no una obligación. Y nosotros lo vivimos como una obligación. Em, Otro tema que ocurrió, otro tema interesante que también quería mencionar en esta primera semana de la instalación de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente, y que tiene que ver también con las atribuciones de la Convención, es el tema de los llamados presos políticos de la revuelta. La Convención Constitucional no tiene atribuciones para indultar ni intervenir en los poderes ya constituidos. ¿Ok? Eso, sin embargo, no quita que tenga el derecho también, como órgano político, a manifestar su opinión o hacer una petición a los poderes constituidos respecto a este hecho puntual. Que particularmente yo opino que deben ser revisados porque efectivamente no se puede dejar en libertad ni hacer un indulto general porque evidentemente hay personas que se vieron afectadas por delitos graves que se cometieron en esas fechas. Entre medio de la revuelta hubo quemas de centros comerciales, hubo, qué sé yo, saqueos de supermercados, hubo destrucción de pequeños locales comerciales. Ese tipo de cosas no pueden quedar impunes. Una vez dicho eso, tampoco podemos asumir que los que hoy están detenidos son culpables, que es lo que está sucediendo y llevan incluso 15 meses detenidos sin pruebas suficientes para ser condenados, porque la idea es que sean condenados. Una cosa es que
una cosa es que él no puede quedar impune, pero la otra cosa es que no podemos condenar a cualquier persona. Se tiene que tener evidencia suficiente y evidente, y en muchos casos no se tiene, y hay jóvenes que están presos sin evidencia en su contra. Por lo tanto, no es extraño que sean considerados como presos políticos, ya que están detenidos injustamente eh, en el contexto de un alzamiento evidentemente político. Entonces, sí, en la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, evidentemente tiene todo el derecho a elaborar algún documento que ejerza presión sobre los poderes constituidos, ¿ya? Porque es interesante ahí, porque uno puede observar que, por un lado, los poderes constituidos pretenden limitar o ser súper quisquillosos respecto a cuáles son las facultades de la Convención Constituyente. Sin embargo, se olvidan de cuáles son las atribuciones y las facultades que tienen los poderes ya constituidos. El poder legislativo no tiene facultades para limitar o para poner reglamento al, a la Asamblea Constituyente, al poder constituyente. Eso es de una patudez gigantesca. Por lo tanto, el tema de los dos tercios, el tema de los tratados internacionales, se tiene que discutir en la Convención Constituyente. Si no se discute en la Convención Constituyente, esta convención, entonces yo votaría en contra de lo que proponga la Convención Constituyente como constitución única y exclusivamente porque no es una convención soberana. Y para mí eso es fundamental. O sea, no podemos tener una constitución, una nueva constitución o una constitución por primera vez si no es plenamente soberana. ¿M? Y espero al mismo tiempo también que dentro de la discusión, que por lo menos veo que va encaminada hacia allá, existan mecanismos para que se puedan realizar consultas ciudadanas y pueda la gente común y corriente también participar del proceso en aquellos puntos en los que los convencionales no logren ponerse de acuerdo. ¿Ok? El último tema que quería mencionar en este video, en este primer video, sobre la primera semana de la Convención Constitucional, es el tema del lenguaje inclusivo, del mal llamado lenguaje inclusivo, que es sencillamente un lenguaje idiota, eso de todos, todas y todes, es una pelotudez monumental que habla sobre la baja calidad del sujeto que está en este momento participando de la Convención Constitucional. Em, eh, no es, no es muy grave, digamos, la realidad es que no es muy grave, pero sí denota el bajo nivel del sujeto que está participando de la Convención Constituyente. Eh, porque evidentemente el hablar con la E o poner una X o poner una arroba, qué sé yo, no aporta en la inclusión. Lo que aporta en la inclusión o lo que podría aportar en la inclusión, que de hecho una de las convencionales constituyentes lo planteó, es que en las transmisiones se pueda, por ejemplo, subtitular lo que se está discutiendo. Que se ponga una persona con lenguaje de señas me parece perfecto, pero hablar con todes me parece una pelotudez, no aporta nada. Además, la mayoría de la gente en Chile, espero, no habla así. Bueno, de hecho, es cosa de andar en la calle y te vas a conversar con toda la gente. Yo soy, de hecho, quien habla con todo el mundo. Yo soy de los que anda en la calle y conversa con la persona que va al lado en la micro. Yo siempre converso con todo el mundo y nunca he visto, o muy pocas veces he visto a alguien que utilice en su vida cotidiana ese lenguaje. Por tanto, está condenado al fracaso, porque la lengua no es algo que pueda imponer un grupo, un pequeño grupito. ¿M? El lenguaje es algo que construimos de manera colectiva y es un consenso colectivo. Ok. em, Aprovechando de hablar de eso del lenguaje inclusivo, y de la baja calidad del sujeto que está participando de la Convención Constituyente, yo soy partidario de que las decisiones respecto
a cómo nos vamos a organizar, se tomen en asambleas. Yo soy muy amigo de las asambleas. Ahora las asambleas, para que funcionen correctamente, deben ser territoriales, limitadas a terrenos, a territorios a territorios pequeños, locales, y al mismo tiempo también se requiere que la calidad del sujeto que participa de la asamblea favorezca el diálogo, la convivencia y, y los acuerdos, la capacidad de de ponernos de acuerdo. Yo tengo un amigo, aprovecho de mandarle un saludo a Horacio Espartaco, que, que tiene una experiencia distinta con las asambleas y él no está muy de acuerdo con las asambleas. Eh, y yo lo invitaría a observar en este mismo proceso que se está viviendo ahora, que no tiene tanto que ver con el formato de la asamblea en sí, sino que tiene que ver con la calidad del sujeto que la compone. Porque hay cosas muy sencillas en las que uno observa que los convencionales constituyentes no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y no han sido capaces de ponerse de acuerdo porque cada uno está muy interesado en mostrar sus em, credenciales, en hacer parecer que lo que él representa es más importante que lo que representa el de al lado. En lugar de ponerse de acuerdo en cosas tan sencillas como que lo primero que se tienen que lo primero que tienen que acordar es cómo se van a poner de acuerdo. O sea, eso es lo primero. Quería cerrar con un ejemplo sobre, bueno, decía al principio que el principal problema que yo veo es la estructura de toma de decisiones, pero la estructura de toma de decisiones está indudablemente vinculada a lo que conocemos en la actualidad como Estados-nación. El Estado-nación chileno es un Estado gigantesco, o sea, que abarca un territorio muy amplio y que tiene un solo parlamento, un presidente, qué sé yo, una estructura de organización jerárquica y centralizada. Esa forma de organización para mí es la que está generando los problemas que en la actualidad tenemos y creo que indudablemente vamos a avanzar hacia formas de organización descentralizadas y espero, ese es mi trabajo incluso como ser humano, o uno de los trabajos que hago y que me interesa, es fomentar el, el surgimiento, el resurgimiento de las asambleas locales, de las asambleas territoriales. Porque creo que las decisiones respecto a lo que ocurre en un territorio tienen que ser tomadas en ese territorio. Nada tengo yo que decidir, que elegir sobre lo que ocurre en Arica. Me parece tan absurdo como que el vecino tome las decisiones respecto a cómo yo voy a organizar mi living. O sea, no tiene ningún sentido. Em, Así que en esa lógica me gustaría sencillamente ponerle el ejemplo de qué es lo que ocurriría cuando si llegáramos nosotros, o sea, si llegara un grupo de personas a una isla. Si llegáramos como un grupo de personas a una isla, tendríamos que ver que cada uno de nosotros es un individuo que va a tomar decisiones individuales, pero al mismo tiempo también somos un grupo. Y como grupo vamos a tomar y vamos a necesitar tomar decisiones grupales, colectivas. Em, y la primera decisión colectiva que vamos a tener que tomar es la decisión sobre cómo nos vamos a poner de acuerdo. Eso es lo primero que hay que hacer. Y que de hecho es en lo que está la constituyente en este momento. En la segunda semana, que estoy grabando este video cuando está corriendo la segunda semana, y en esta segunda semana se están poniendo de acuerdo sobre cómo se van a poner de acuerdo. ¿M? Y esa tarea es a veces la más compleja, pero una vez avanzado en ese reglamento sobre cómo vamos a tomar decisiones, ya se puede seguir mucho más. Ahora, si nosotros llegáramos a una isla, como ponía como ejemplo, tendríamos que tomar decisiones colectivas. Y esas decisiones colectivas es lo que entonces podríamos llamar, para que se entienda, poder constituyente. A partir de las decisiones, de las discusiones, del debate entre todos nosotros, en ese debate, en ese interactuar de las decisiones, o sea, perdón, en ese interactuar de entre todos nosotros, en ese debatir,
es donde surge lo que podríamos llamar poder constituyente. Ok, algo así. Eso es, en estricto rigor, el poder constituyente. El poder constituyente es, es un poder colectivo, es una expresión de una voluntad colectiva, como muy bien lo plantea Gabriel Salazar, con quien yo estoy plenamente de acuerdo en su tesis, en su idea. Pero como les digo, no quiero hablar de libros ni cosas así, sino que sencillamente analizarlo desde el punto de vista lógico y como pueden ustedes mismos razonar, se pueden dar cuenta de que al ser el ser humano un animal gregario, inevitablemente necesita tomar decisiones individuales, pero también decisiones colectivas. O sea, son ineludibles las decisiones colectivas. Y a esas decisiones colectivas eh, yo prefiero llamarles voluntad colectiva, ¿ok? Y esa voluntad colectiva es lo que tal vez en la lógica política actual se conoce como poder constituyente o soberanía, ¿ya? Quiero dejarlo hasta acá. Es el primer video que estoy grabando. Imagino que hay muchas cosas que yo mismo voy a considerar que están muy mal hechas de este video. Estoy abierto a recibir todas las críticas. No quiero hacer un video editado ni cambiando cosas ni nada, sino que sencillamente quiero partir, comenzar, como salga y el mismo andar va a ir mejorando la calidad de mis opiniones. Les dejo un abrazo, espero que estén muy bien, espero que sigan lo que sucede con la Convención Constituyente, suscríbanse y espero nos veamos en otro video. Comenten, critiquen, qué sé yo. Un abrazo, que estén muy bien.